Bueno, buenas noches a todos. Pues es un gusto estar aquí, como siempre, estar aquí en esta asociación. Como decía aquí el presidente, el arquitecto Raúl Vega, pues entre amigos, aquí con este equipo de gente tan especial, tan interesante. Teníamos un montón que no teníamos actividades presenciales, así que pues bienvenidos todos también al CICAT Altamira. A mí me da mucho gusto poder ofrecer la sede, bueno, nos facilitó nuestro director, y bueno, esta es la casa de todos. Pues saben que esta es una institución pública, entonces pues es un gusto aquí recibir a esta asociación. Entonces hoy les voy a hablar del estudio del entorno socioecológico en localidades periurbanas aquí en Altamira, Tamaulipas. La motivación de este estudio fue un trabajo que hicimos con un alumno de la Universidad Tecnológica de Altamira, que tiene familia en el área de Batería 7 y en Nuevo Madero. Entonces yo conozco esas dos localidades por andar recorriendo la ciudad, haciendo turismo urbano, digamos, metiéndome con el carro por donde se puede, viendo el paisaje, viendo diferentes lugares. Ahí en Nuevo Madero el paisaje es espectacular, entonces nos interesó saber qué más hay ahí, ¿no? Pues leyendo un poco este marco conceptual de los entornos socioecológicos, a qué se refiere el estudio del entorno socioecológico en general, y lo que se puede hacer en zonas como la nuestra, que tienen tantos retos desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de problemas de investigación básica, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Entonces le propusimos a este chico que nos platicara un poco de las dos zonas, y que si podía nos mandar unas fotos, nos hiciera como un reporte de lo que hay en esas dos zonas. Yo estoy seguro que aquí muchos de ustedes saben más de los detalles, ¿no? Cómo se crearon esas zonas, los grupos que pasan por ahí. Estuvimos platicando un poco con algunos de ustedes. Esto es un trabajo que me interesaba presentarlo en esta asociación para crear lo que decía el presidente, sinergias, ¿no? Gente que le interese, que sepa más de esto, y tratar de integrar un equipo multidisciplinario que pudiera tratar de abordar algunos de los problemas que se encuentran en estas localidades, ¿no? Entonces, para no hacerlo muy largo, nada más me puse la parte de Nuevo Madero, es como la más, bueno, las dos son interesantes, ¿no? Pero esta me llama mucho la atención. Entonces, bueno, el contenido de la plática voy a hablar en general qué es un sistema socioecológico, un ejemplo que tiene adoptado CONACYT, que es el rescate del lago Texcoco. En la página de CONACYT hay un gran proyecto que es esto. Se hizo un estudio amplio, muy grande. Voy a hablar brevemente de ese estudio, algunos aspectos de ese estudio, para que veamos todo lo que hay alrededor del estudio del entorno socioecológico y que vean ustedes dónde podemos entrar todos, no nada más los científicos, sino todos los que tenemos que ver con esto, ¿no? Una muy breve introducción sobre localidades periurbanas, el estudio de la zona periurbana de Nuevo Madero y la propuesta que tengo para la asociación, en términos de qué es lo que podríamos empezar a hacer en esto, ¿no? Bien, un sistema socioecológico, a ver, normalmente se habla como si fueran dos cosas disociadas, los aspectos socioeconómicos, o sea, las personas y sus actividades económicas, los ingresos, los asentamientos, etcétera, etcétera, y se ha tratado la ecología como una cosa distinta, ¿no? La naturaleza y los mangles y las lagunas. Sin embargo, es una realidad que estamos inmersos en un territorio, vivimos en un territorio en el que tenemos los cuerpos de agua, tenemos los sistemas lagunares, tenemos los mangles, tenemos las industrias, tenemos las avenidas, los ductos, todo eso. Es un sistema que nos integra a todos, ¿no? La parte de la naturaleza, de la fauna, la flora, la contaminación, nuestras propias actividades económicas, ¿no? Entonces, a esto se refiere, ¿no? Los sistemas humanos interactúan con los ecosistemas por medio de acciones, intervenciones, etcétera, y hay una serie de servicios ecosistémicos que no vemos o no pensamos en ellos, ¿no? Todos los cuerpos de agua actúan como reguladores del clima, por ejemplo. Toda la zona que tenemos aquí son servicios paisajísticos, que es una cosa que yo le presumo mucho a toda la gente que viene de fuera a conocer aquí, que he traído a ver, nos llevo a ver
las lagunas, nos lleva a ver mar, esos son servicios paisajísticos, ¿no? Recreación, pues, no solamente tenemos la playa, tenemos la laguna, tenemos etcétera, ¿no? Entonces esto es lo que constituye un sistema socioecológico. Entonces, CONACYT aborda esto de los sistemas socioecológicos desde la estructura que tiene ahorita metodológica y todo el marco teórico que tiene ahorita el CONACYT, que es como muy enfocado a las ciencias humanas, también a la colaboración entre diferentes disciplinas. Han sacado esto que se llama los proyectos de incidencia, ¿no? que implican que la ciencia no nada más se hace en los laboratorios aquí todos muy a gusto, sino que implica también que lo que se hace tiene que tener un impacto en la sociedad, ¿no? Que para eso al final de cuentas son recursos públicos. Y también a los científicos nos gusta ver que lo que hacemos tenga un impacto. Entonces, bueno, ahorita el CONACYT tiene una cosa que se llama el Ecosistema Nacional Informático de Sistemas Socioecológicos. No sé realmente cuántos más proyectos haya, pero el del Lago de Texcoco es como muy emblemático y esto se toma desde el inicio del sexenio, a raíz de la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Se hace todo un proceso de diagnóstico para tratar de estudiar toda esa zona y tratar de generar un proyecto amplio, que es el proyecto del Parque Ecológico de Texcoco, ¿no? Entonces, bueno, esta gráfica muestra hace 500 años cómo estaba la cuenca. Si el lago de Texcoco pues era todo esto, abarcaba todo lo que es ahora, aquí está el Distrito Federal. Esto es el lago de Texcoco y el lago de Xaltocan, etc. Y ahorita lo que queda de eso es esto nada más, ¿no? Esto, perdón, tiene un falso esta cosa, perdón. Perfecto. Lo que queda de la cuenca, lo que queda del lago, no de la cuenca sigue ahí, lo que queda del lago es esto, ¿no? Este es el lago Nabor Carrillo, y ahí queda el lago de Guadalupe, por ahí quedan unos vestigios, ¿no? Y obviamente todos los ríos que alimentaban el lago de Texcoco pues, han sido entubados y se están utilizando pues, para el abastecimiento de la Ciudad de México y su zona conurbada, ¿no? Entonces, esto es lo que queda por ahora, ¿sí? Esto es lo que es el lago, ¿no? Entonces, bueno, el lago actualmente, a pesar de su estado, de lo que queda del lago Texcoco, sigue siendo una cosa súper importante porque es el hogar de más de 250 especies de aves, algunas migratorias, algunas endémicas, etc. También se habla de que tiene una serie de sedimentos lacustres que son únicos en el mundo. Eso ha ido secándose, ya se ha generado ahí todos unos sedimentos que tienen aplicaciones que van desde la construcción hasta la biotecnología, hasta la nanotecnología, etc., ¿no? Entonces se quiere hacer un rescate amplio, ¿no? Crear ahí un parque, crear una zona protegida, etc. Entonces, adicionalmente, lo que decíamos, no es nada más la zona natural y el lago y las aves, etcétera, sino en esa zona hay una serie de actividades humanas que incluyen el aprovechamiento de los bancos de material, que incluyen el aprovechamiento de plantas, de especies vegetales que existen alrededor. Aquí hablan del aguautle y del romerito. Entonces, y también esto está inmerso en una zona donde hay muchos pueblos originarios, antes llamados pueblos indígenas, alrededor de toda, o sea, dentro de toda esta zona, ¿no? Entonces es una zona también que tiene una importancia actual para los pueblos indígenas, para los pueblos originarios, y obviamente un contexto histórico que los pueblos originarios siguen manteniendo. Bueno, digamos, la idea del CONACYT es el rescate y la reconstrucción de toda esta zona con la participación de los habitantes, el gobierno, organizaciones sociales y la comunidad de humanidades, ciencias y tecnologías. Aquí uno de los puntos claves es la participación de las comunidades, ¿no? Porque usualmente los programas suelen venir de arriba y decir, bueno, aquí vamos a hacer esto, ¿no? Y lo que se plantea ahora es que tiene que ser un proyecto con participación de la gente, de los que viven ahí, ¿no? Nada más les vamos a poner esto y ustedes a ver qué hacen, ¿no? Entonces, esa es como la parte, digamos, interesante y que tiene que ver también con lo que se viene a proponer aquí, ¿no?
Bueno, el diagnóstico, aquí en la página de CONACYT pueden encontrar los documentos de los cuales tomé aquí la información, que es este diagnóstico científico y recomendaciones para la restauración socioambiental de la región impactada por el proyecto Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Ustedes saben que para hacerlo, digamos, para hacer el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, hubo que hacer un montón de obras. Primero hubo que drenar una parte, ¿no? para poder tener una zona seca, digamos. Hubo que rellenar eso con tesontle, una gran cantidad de tesontle que hubo que extraer obviamente de los bancos de materiales circundantes, lo cual crea un impacto muy grande porque se excavaron muchísimos metros cúbicos. Aquí hay unos ejemplos que les voy a mostrar, y eso, bueno, genera partículas suspendidas, etc., y cambia también pues, toda la dinámica del drenaje, de la circulación de agua en toda la zona, ¿no? Entonces, bueno, eso se cancela. Que fuera buena idea, mala idea, eso no es el punto ahora, pero bueno, independientemente, como cualquier obra humana causa un impacto, ¿no? Como Teotihuacán también. Siempre decimos que, bueno, los pueblos originarios vivían en la armonía con la naturaleza, pues sí, pero de todas maneras construcciones como el tamaño de la pirámide de Teotihuacán también causan un impacto, ¿no? Es tan grande que es un cerro artificial, ¿no? Pero bueno, ese no es como el punto, ¿no? Entonces también hay otro documento que es el levantamiento de suelos y sedimentos, que también tiene que ver con cuál es la riqueza en ese aspecto, ¿no? de la zona. Bueno, este es el área de estudio de la que se habla. Recuerden que el agua abarcaba hacia acá, desde esta parte aquí hacia el norte, pero bueno, el área de influencia de la cuenca del agua, pues poco es toda esta, ¿no? Esta que tenemos aquí. Aquí está el norte del Distrito Federal, los municipios conurbados, ¿sí? Lo que queda todavía de algunos de los lagos aquí. Entonces, este es el área de estudio de este trabajo. Aquí tenemos, bueno, este documento es un documento muy largo. Entonces tomé algunos mapas un poco al tuntún para mostrar qué aspectos se toman en cuenta para un estudio de esta magnitud. No nada más es ir a tomar muestras científicas, a ver qué plantitas, a ver qué cosas hay, sino aquí se toman aspectos como las densidades poblacionales. Aquí se me perdió el nombre de esta, pero bueno, este es el oriente de la Ciudad de México. Aquí están los municipios de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco, La Paz, etc., ¿no? Son las zonas conurbadas. En este otro, también se me perdió con las reducciones, se me perdió, pero bueno, ok. Bueno, por ejemplo, lo que les decía, toda la extracción de material que se hizo en derredor de la Ciudad de México. A ver, estos bancos han existido, los bancos de tesontle y de materiales han existido desde tiempos prehispánicos, siempre se ha extraído material. El asunto es que ahora con la construcción del aeropuerto, que requiere una gran cantidad de material, pues se crearon estas minas, estos impactos gigantescos de las minas pegadas completamente a las zonas habitacionales, ¿no? También esta otra también hay unos bancos en donde se están depositando los lodos de todo el procesamiento que se hizo, de toda la desecación que se hizo, y muchos de esos lodos son tóxicos. Entonces ahí también hay un impacto porque toda esa zona se seca y los lodos se reparten con el viento, etc. Entonces también ahí hay una impactación importante, ¿no? Otra cosa que se toma en cuenta para esto son las vías de comunicación. Para el aeropuerto de la Ciudad de México estaba planteada la autopista Peñón-Ecatepec, es esta que ven aquí, ¿sí? Y entonces estos son los polígonos que tienen que ver con las zonas agrícolas, con los escurrimientos, etc. Y entonces también ahí se hace toda la distribución de los polígonos respecto al impacto que está causando la autopista Peñón-Ecatepec. También aquí están, en esta parte son las concesiones de agua superficial y subterráneas. Entonces también es importante ver con cuánta agua se cuenta, cuánta agua se está explotando, quién la está explotando. Es una cosa que ahorita está muy vigente aquí en el estado, por ejemplo, toda la parte de la reconsideración de las concesiones y de la administración del agua a raíz de la crisis hídrica que hemos vivido en los últimos años. Aquí tenemos también el uso del suelo,
los suelos urbanos, los suelos industriales, los suelos agrícolas. Toda esta información, mucha de esta información se fue tomando en campo, pero mucha de esta existe ya en el INEGI, en la CONAPO. O sea, entonces el chiste de estos estudios es muchas veces recopilar información que está dispersa en las diferentes dependencias, en las diferentes instituciones, e irla agrupando para ir sacando conclusiones de cómo está el asunto, ¿no? Aquí se habla de los instrumentos de planeación territorial. Por ejemplo, aquí hay unas zonas, todas estas zonas de aquí no tienen un instrumento de planeación territorial, por ejemplo, ¿no? Hay algunas que sí, que tienen algunos programas, como estas en naranja y en verde, pero por ejemplo hay grandes zonas en donde no hay ningún instrumento, ¿no? Entonces eso también es un aspecto importante, ¿no? Obviamente también es importante ver la densidad urbana, o sea, dónde está la gente que habita en esta región, ¿no? Aquí en el oriente de la Ciudad de México, donde están los municipios de Nezahualcóyotl, son zonas muy densamente pobladas. Las demás zonas no, las demás zonas, como veremos en una diapositiva anterior, son zonas agrícolas, también son zonas con alta presencia de pueblos originarios. Okay. Por ejemplo, aquí están en rojo, son los pueblos originarios, aquí pueden ver. También aquí en el oriente de la Ciudad de México, también en el norte de la Ciudad de México y en el oriente tenemos una gran presencia de comunidades de pueblos originarios que siguen vivas, que siguen manteniendo sus tradiciones. Sabemos que ser pueblo originario, la gente se adscribe a ser pueblo originario. Entonces, toda esta parte también que tiene que tomarse en cuenta, porque son los usuarios de los servicios ambientales, son los mantenedores de los servicios ambientales. Estos son otros aspectos que también se toman en cuenta en los estudios socioecológicos, que son, por ejemplo, la distribución territorial del tipo de población, si es población netamente urbana, rural o mixta, como está de aquí. También aspectos sobre la salud. Esta nada más es una gráfica que habla sobre la distribución de la mortalidad del cáncer cerca de las zonas industriales, ¿sí? También en los mapas anteriores están localizadas algunas de las zonas industriales de la cuenca. Entonces también esto es uno de los factores a tomar en cuenta. Entonces también hay más aspectos, no nada más digamos el territorio, sino la salud de los que viven en el territorio con respecto a las diferentes cosas que hay, ¿no? Esta es otra gráfica de aspectos de salud, la concentración espacial de abortos espontáneos y mortalidad por insuficiencia renal y cáncer, que son de las primeras, está entre las primeras 10 causas de muerte en México. ¿Sí? Entonces también vemos grandes concentraciones, ¿no? En el documento pues, se hacen inferencias de esas concentraciones con respecto a lo que hay alrededor, ¿no? También aquí, esta sería digamos la parte socioeconómica, la marginación urbana en esta zona de influencia, y sabemos que aquí en las zonas, en el oriente de la Ciudad de México, aquí en toda esta zona ¿cómo se llama? De Nezahualcóyotl y demás, también hay zonas de gran marginación urbana, en otros casos no tanta. Por ejemplo, aquí en la parte, noreste de la Ciudad de México. Y bueno, esta es como la estructura general del diagnóstico que se hizo. No se ve realmente, se ve bastante mal, pero bueno, estas columnas, digamos, son todos los aspectos que tienen que ver, que se juntaron para generar este diagnóstico. ¿Sí? Aquí lo puedo leer un poco, realmente no se ve. Bueno, por ejemplo, el contexto biofísico de la zona, la configuración territorial, el contexto cultural, el diagnóstico integrado, toda la parte de los antecedentes, etcétera. Son todos los aspectos. Por eso les decía, en un estudio de esta naturaleza, pues cabemos todos, ¿no? Cabemos todos los que tenemos que ver de una u otra manera con lo que pasa en un territorio. Bueno, aquí en el caso de la zona metropolitana de Tampico Madero, pues tenemos esta configuración tan particular, ¿no? que distingue a la zona. Estamos rodeados de agua, ¿no? Estamos en llanuras de inundación, estamos en una zona donde está formada por sedimentos, etc. Ustedes sabrán mucho más de eso que yo seguramente, de los suelos, etc. Y bueno, hablábamos de localidades periurbanas. Bueno, hay una de las definiciones de zona periurbana o de localidad periurbana, se refiere a territorios de borde sometidos a procesos sociales y económicos
que están relacionados con la valoración capitalista del espacio. O sea, la ciudad empieza a crecer y empiezan a quedar zonas alrededor, que pueden ser las zonas industriales, que suelen instalarse en los territorios que son más económicos, ¿no? Aunque allá, porque ahorita el terreno no vale nada, pues ahora nos ponemos de aquel lado, pero eso ocasiona que queda mucha gente o encerrada o que se empieza a ubicar alrededor de la zona industrial, ¿no? Ejemplos también de localidades periurbanas podrían ser las colonias que tenemos aquí atrás, de La Pedrera, los fraccionamientos que se construyeron aquí atrás, haciendas y demás, ¿no? En el caso de Nuevo Madero, ahí se pescaba, había una localidad de pescadores ahí, se puso la industria, entonces ya quedaron ahí encajonados, ¿no? Y quedaron todavía más encajonados porque al hacer el corredor urbano ya no tienen para dónde hacerse, ¿no? Entonces, aquí en este diagrama se trata de explicar cómo está el tema de las áreas periurbanas. En un área urbana pues hay una fuerte presencia del Estado, se supone que hay una planeación, que hay una regulación, que hay servicios, ¿no? que se pagan impuestos, etcétera, etcétera. También, y entonces en las áreas periurbanas usualmente pues el uso del suelo puede ser conflictivo porque hay zonas ejidales, hay tierras comunales, ¿no? hay reservas territoriales, entonces eso es una causa continua de conflictos, invasiones, etcétera. La infraestructura suele ser pobre porque no hay pavimentación, no hay agua potable, no hay electricidad, etcétera. Eso implica pues, que hay una ausencia del Estado, ¿no? Que no le presta atención a esas zonas, porque son zonas que han quedado fuera, digamos, de la planeación. Sin embargo, estas zonas periurbanas pueden llegar a ser muy codiciadas por los sectores de altos ingresos, ¿no? Pues Miralta es el ejemplo perfecto, ¿no? Entonces eso estaba fuera o está fuera de la zona principal y se construye ahí, digamos, en parte de lo que ha elegido Vega ¿cómo es? De Esteros. Sí. Bien, entonces, pues eso, entonces ahí hay una serie de dinámicas interesantes, ¿no? De las zonas periurbanas. Es un ejemplo de una zona periurbana de la ciudad de Irán que se parece mucho aquí a nuestra zona, ¿no? Está un corredor industrial, las autopistas que lo comunican y aquí hay una zona todavía agrícola en medio de la zona industrial que se puede poner ahí, ¿no? Es interesante eso también porque las actividades económicas que se solían hacer por los habitantes, como la pesca, por ejemplo, en Nuevo Madero, la gente sigue pescando en la laguna esta de Nuevo Madero, ¿no? A pesar de que tenemos a la industria, de que puede haber descargas ahí en la laguna de las industrias, descargas de drenaje de la propia gente, entonces eso no, sigue existiendo esa parte, ¿no? Entonces, de esta publicación, Procesos Periurbanos, aquí analizan la dinámica de las zonas periurbanas en la ciudad de San Luis Potosí. Esto es en muchas ciudades, ¿no? Hay otro artículo de estos que bajé que es en Jalapa, otro que es en el Valle de México, ¿no? O sea, la problemática es muy similar en todas las zonas. Lo que cambia pues, son los territorios, ¿no? Son las zonas donde se ubican. A veces las zonas periurbanas acaban quedando en las laderas de los cerros, a veces acaban quedando en las barrancas, a veces acaban quedando pegadas a las lagunas o metidas entre las industrias, etc. Entonces hay toda una serie ahí de dinámicas, pero básicamente son similares en ese aspecto, ¿no? Entonces, aquí de lo que hablan es del problema propiamente dicho y de las escalas de los análisis, ¿no? Los territorios que ganan, o sea, son digamos fraccionamientos como Encinos o como Miralta, ¿no? Que resultaron, pues son áreas cerradas, son áreas que tienen una urbanización elevada, de alta plusvalía, etcétera, etcétera, y zonas perdedoras, ¿no? Como Batería 7, ¿sí? La gente se empezó a poner y ahí no hay agua potable en todas las calles, por ejemplo, no hay pavimentación, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay una gran, digamos, pugna o una gran, con la industria, con la inmobiliaria, ¿no? Donde podemos desarrollar que tenga buena plusvalía y donde no la hay, pues no hay desarrollo, o hay desarrollo de muy baja calidad, ¿no? Como de nuevo, las colonias están aquí metidas justo entre las industrias, ¿no? Son casas muy chiquitas, son casas de acabados, digamos, deficientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Entonces también, bueno, aquí lo que decíamos de la ausencia del Estado en las zonas periurbanas, pues sí, o sea, la parte de la limitación de la planeación urbana, porque eso en principio
pues estaba hasta allá, no nos interesaba mucho, ¿no? Y empieza a poblarse, o empieza a haber desarrollo motivado por la especulación inmobiliaria, etcétera, y eso pues crea todo este asunto, ¿no? De las ciudades dispersas, las ciudades fragmentadas, ¿no? que tienen pedacitos por aquí, pedacitos por allá, de diferentes niveles de desarrollo, diferentes niveles de equipamiento, etcétera, ¿no? Y eso llega a toda esta parte, ¿no? Hay zonas que se vuelven de moda, hay zonas que quedan abandonadas, ¿sí? Entonces también hay zonas privilegiadas y bueno, hay cambios en la calidad ambiental y paisajística. Bueno, este es tomado, les decía, de un caso en el Valle de México, y aquí es donde están, este es el Distrito Federal y la parte de los municipios conurbados del Estado de México. Aquí lo que se muestra son las localidades agrícolas y ganaderas alrededor de la Ciudad de México. Alguien que vino aquí le llamaba mucho la atención que tenemos zona ganadera y zona agrícola aquí, luego en Altamira, ¿no? Todavía hay partes aquí mismo de la zona de Altamira pues, en donde hay ganado, aquí mismo en los encinos hay ganado, ¿no? Estamos en medio, entonces la gente me decía, oye, pues, ¿cómo es eso? ¿No? Pues sí, efectivamente, ¿no? Es una zona... Sí, exactamente. Entonces, exactamente. Entonces, bueno, este es un estudio que se hizo aquí en el Valle de México, ¿no? Sobre las localidades periurbanas del Valle de México. Entonces, aquí les decía, hicimos, nada más voy a hablar un poco de Nuevo Madero. Esto, como les comentaba, lo hizo un estudiante de un técnico superior universitario de aquí de la Universidad Tecnológica, de la carrera de nanotecnología. No tiene nada que ver, pues sí, realmente no tiene mucho que ver, pero al muchacho le llamó la atención, nos compró, digamos, la idea, porque él tiene familia tanto en Batería 7 como en Nuevo Madero, y pues lo enrollamos con esa idea de hacer algo, o sea, de que se volteara a ver a su zona, ¿no? De dónde eso eran las cosas que él decía. Está muy bien porque ahora nos pueden voltear a ver. Entonces, bueno, esta es la zona de Google Maps, este es el polígono, digamos, de Nuevo Madero. Aquí es donde nos interesó, está en medio de estas lagunas que se han ido secando. El año pasado, este chico tomó las fotos, esta parte de aquí estaba muy seca, ya se veían los montículos de arena en toda esta parte de aquí, no había llovido. Aquí se ve, ¿no? Aquí se ve todo esto, pues ya se ve realmente, ya empieza a aflorar la arena, ¿no? Entonces, cuando hicieron esta fotografía. No, esta es una toma del plan de... se me olvidó el nombre. ¿Perdón? Sí, el Atlas de Riesgo, exactamente, del Atlas de Riesgo de aquí de la zona sur. Aquí pasa un ducto, aquí justamente pasa arriba más bien abajo de la zona de Nuevo Madero. Estos son escuelas en peligro por ductos. Aquí esta es otra que son escuelas en peligro en zonas inundables en Altamira. Y ahorita la laguna está medio seca, pero es una zona inundable completamente. Y bueno, estos son algunos de los resultados del chico. El chico empezó a trabajar con este programa ARGIS para empezar a hacer los mapas, empezar a geolocalizar algunas de las cosas que veía ahí. Por tiempo, en realidad, porque él empezó con nosotros. Las estadías de estos chicos son de 4 meses y realmente nada más pudo estar 2 meses porque estábamos apenas regresando de la pandemia. Entonces estuvo 2 meses en casa y los otros 2 meses empezó a hacer esto. Aprendió a manejar el programa, empezó a bajarse, a poner ahí información del INEGI, ¿no? Esto pues es muy útil porque pues, genera estos mapas de capas donde uno puede poner muchas cosas y sacar conclusiones de todo esto que se ve aquí, ¿no? Entonces, bueno, esta es la zona de investigación y aquí puso el tipo de suelo que hay en esta parte, que es justamente pues, digamos, la isla de Nuevo Madero. Y luego, bueno, estuvo tomando fotografías porque yo le decía, bueno, aparte de las lagunas, que pues son parte, digamos, del patrimonio paisajístico y núcleo de la actividad económica, de la anterior actividad económica que era la pesca en esa zona, tómale fotos a cómo está el equipamiento urbano y otras actividades económicas de la gente. Decía, bueno, mucha gente tiene animales de patio todavía, ¿no? Tienen gallinas, tienen puercos.
esto es que tomó aquí, ese escombro que se ha ido tirando ahí, que está prohibido obviamente, pero con el que se está rellenando la laguna para obviamente ir incrementando los asentamientos, ¿no? Y obviamente pues, las calles no están pavimentadas en la mayor parte de la zona de Nuevo Laredo. Estas eran las dos que les decía el año pasado. La laguna aquí hacia allá se ve, es de refinería más o menos, hacia el fondo. Entonces todo esto de la laguna pues ya se había secado. En parte, bueno, dejó de llover, o sea, no ha estado lloviendo, pero en parte muy probablemente también es interrupción de los cursos naturales de agua, pues por la construcción del corredor urbano y demás. Aquí hay una foto de los puentes estos que hicieron para permitir el paso del agua, que muy probablemente no son suficientes para mantener el flujo natural. También le llamaba la atención esta parte de aquí, donde se ve roja el agua, muy probablemente por la concentración de sal, ya está muy concentrada la sal por la sequía, y el tubo también le llamaba mucho la atención, y entrevistando a la gente de ahí, mucha gente le contaba historias de terror de ductos que hay por ahí, y de alcantarillas que saltan y cosas de estas, ¿no? Obviamente un estudio de esta naturaleza implica involucrar a la industria que está alrededor, ¿no? Digamos, una cosa que hacen o que hacían los ambientalistas es agarrar y señalar con el dedo: ustedes están contaminando. Bueno, pero hay que integrar también a los actores industriales, porque en muchos países, bueno, aquí hay una legislación y eso ellos la tienen que cumplir, y también a ellos les sale a cuenta cumplirla, porque ellos mantienen sus actividades, mantienen sus normas, mantienen su impacto en la sociedad. Entonces también es importante tratar eventualmente de hablar con la industria para este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto que hizo este muchacho se hizo en dos dimensiones: era el trabajo de gabinete y el trabajo de campo. En el trabajo de gabinete, bueno, se puso a revisar las bases de datos del INEGI, se puso a aprender a usar el ARGIS, etcétera, para ir poniendo las cosas ahí. No fue tan amplio como esperábamos, porque les decía, no hubo tiempo. Pero bueno, el trabajo de campo pues fue ahí a las colonias, hizo las fotos, platicó con la gente, pues son sus vecinos, es gente que conoce, ¿no? Que le decían, bueno, es que en esta zona pues antes había un puertecito donde llegaba la gente, había unos bares, pues llegaba aquí la gente a traer pescado, etcétera. Entonces plantean un poco, es importante conocer, como veíamos en el estudio de Autos, el contexto histórico, aquí qué había y cómo llegamos aquí, ¿no? Por eso me gusta mucho platicar con el doctor Valtierra, por ejemplo, porque se sabe cómo estaba todo esto, ¿no? Y aquí había esto, y aquí había el otro, No soy tan viejo. No es cierto. Dice, aquí los huastecos danzábamos y sacrificábamos. Por la edad me acuerdo. Sí. Entonces, bueno, básicamente fue un trabajo de observación. También para nosotros era importante que el muchacho observara, ¿no? Porque ese es el primer paso, en la investigación científica, ¿no? Uno puede caminar por ahí como siempre, ¿no? Y no prestarle atención a los detalles. Entonces digo, es que aquí están rellenando, es que aquí se está secando, es que Entonces eso para él fue una cosa importante, ¿no? Pretendemos que siga trabajando con nosotros, vamos a ver si el próximo cuatrimestre nos volvemos a jalar, ¿no? Entonces, bueno, y entonces, bueno, de esta idea y de lo que hemos platicado aquí con los colegas, pues surgía un poco esta propuesta, ¿no? Para ver si se puede montar un proyecto, se pueden hacer acciones, se puede hacer algo desde ALTAC, ¿no? Para atender, ¿no? Para hacer un diagnóstico de este tipo, ¿no? Digamos, al ser una cosa tan amplia como les mostraba el caso del lago de Texcoco, pues eso no lo puede hacer solamente la academia, ¿no? Eso no lo puede hacer. Además, mi formación, por ejemplo, yo soy experto en materiales, entonces, digamos, mi colaboración en eso puede ser, por ejemplo, el análisis de muestras ambientales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero necesitamos más cosas, ¿no? Necesitamos, para empezar, pues, acercarnos a la comunidad, ¿no? Si pensamos eventualmente ir a hacer un diagnóstico, pues normalmente la gente que va con cámaras por ahí ya todo, pues normalmente lo apedrean a uno, y entonces en este caso, como el chico es de ahí de la comunidad, pues y platicaba con la gente, etcétera, ¿no? Entonces sí, eso es como que lo primero, ¿no? Conocer a la gente, acercarse a la gente, platicarle de la idea, decir esto, ¿qué hacen aquí? Bueno, nosotros queremos hacer un diagnóstico, queremos estudiar, queremos proponer soluciones junto con ustedes, en conjunto con ustedes.
para mejorar la calidad de vida de ustedes, ¿no? Entonces, que bueno, que esa es una de las misiones de ALTAC, ¿no? Proyectos para el bien común. Entonces, bueno, también acercarse con las empresas, ¿no? Ahora hace poquito salía una publicación de Chemours, que acaba de reforestar y acaba de hacer acciones en unas escuelas allá atrás, etcétera, etcétera, ¿no? Sus acciones de responsabilidad social y de acercamiento a la comunidad, digamos. Entonces, irse por esa parte con las empresas es mucho más productivo que irse a acusarlos de cosas, ¿no? Entonces, eso también puede ser importante, interesante y útil, puede ser, ¿no? El inventario ambiental, ¿no? Seguramente está hecho, seguramente hay gente que ustedes conocen, que biólogos, gente de la UAT, gente del CINIPOR, que ya hayan hecho este inventario, que ya se sepa qué tenemos de especies en la zona. Ya eso debe de conocerse, y si no, pues debe de hacerse, ¿no? Tenemos EDITA, tenemos a la UAT, que pueden, el Instituto de Ecología de la UAT, que pueden hacer ese trabajo. Yo otro día me encontré una arañota, que me llamó mucho la atención, una arañota así, pero no una tarántula, sino una araña muy grande, con unas patas muy grandes, y le hice fotos y toda la cosa, y anduve buscando quién pude identificar, ¿no? La mandé, si no era una jaiba, es que me salió. Ah, sí, que son como, parecen como alacranes sin cola. ¿Matrodectus no era? Probablemente sí. Estuve buscando a alguien que en la UAT aparece como experto en arácnidos, nunca me contestó una persona en Guanajuato que también es experto en arácnidos, y me mandó la descripción y me dijo, no es venenosa la cosa porque es muy grande, es como de este tamaño. Entonces ya me lo explicó. Entonces seguramente hay un inventario de todo eso aquí en la zona, y es bueno saberlo porque seguramente hay especies endémicas que no conocemos, que son útiles intrínsecamente, pero también pueden ser útiles desde el punto de vista medicinal, tecnológico, etcétera, etcétera. Entonces, también, ¿no? Los inventarios socioeconómicos, todas las actividades económicas, los equipamientos, los servicios públicos, eso también está en bases de datos, eso está en el INEGI, eso seguramente está en el ayuntamiento, seguramente está en el FONAPO, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información, pues, alguien que sepa dónde está, recopilarla, ponerla en los mapas, etcétera. Lo que es el diagnóstico cuantitativo de los impactos ambientales, la parte de calidad del aire, calidad del suelo, erosión, presencia de plásticos, presencia de microplásticos, por ejemplo en el pescado, presencia de otros contaminantes en las especies, ¿no? Esta parte de los residuos sólidos urbanos, etc. Esa es una parte en la que, por ejemplo, nosotros y la academia ahí podemos entrar nosotros, ¿no? Junto con otras instituciones, el Tecnomadero, la UAT, etc. Y todo esto, bueno, de nuevo, hay documentos bastante amplios como el POT de Altamira y el Atlas de Riesgos que ya han hecho los diagnósticos. Yo me los he leído hasta donde yo entiendo de eso, que mucha de esta información está recopilada, ¿no? Los tipos de suelo, los tipos de riesgos, las cuencas hidrológicas, entonces simplemente es, digamos, aterrizarlo, conjuntarlo y ver eso cómo funciona para mejorar la zona, ¿no? De nuevo, entrevistas con los pobladores para la identificación de problemas, porque uno dice, no, pues el problema es que ustedes no tienen pavimento, y la gente dice, no, el problema es que nos inundamos. Entonces ahí uno tiene que ponerse en qué es lo que los pobladores de la zona identifican como proyecto y no lo que uno cree que es el problema a resolver. Entonces, bueno, la propuesta es eso, un grupo de tarea, un task force para generar diseños y propuestas, ¿no? Porque ahí, bueno, aquí, ¿qué podemos hacer en esta zona? En esta zona la podemos remediar ambientalmente, podemos retirar todo el cascajo, podemos sanearla, podemos hacer una vialidad, podemos hacer un parque, podemos hacer un muelle, podemos hacer 20.000 cosas que se pueden hacer, ¿no? Obviamente, pues teniendo estas propuestas que pueden ser puntuales o pueden ser propuestas integrales, pues es presentarlas, ¿no? A las autoridades competentes, trabajarlas con la industria, buscar fondearlas de las diferentes maneras, como puede ser con ACID, con esto que tienen ellos de los entornos socioecológicos, o con cualquier otra instancia. Hay muchas instancias internacionales que fondean este tipo de proyectos, ¿no? Los alemanes, los canadienses, etc., ¿no? que están interesadas en este tipo de cosas, ¿no?
Y bueno, los agradecimientos a este chico Johan Jesús Rodríguez Horta, que fue el que hizo este levantamiento, esta pequeña descripción de la zona de Nuevo Madero, y a la doctora Erika Alarcón Ruiz del Tecnológico de Madero, que fue la que le enseñó todo este manejo del ARGIS y de los datos geolocalizados y las bases de datos y demás. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor.